algunas situaciones sí. La emoción siempre va a ser justificada, doctor, porque siempre hay una causa que la está detonando, sea externa o sea de manera interna. Con las emociones no vamos a refutárselas a nadie. Todo el mundo tiene derecho de sentirlas y sí son justificadas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y quisiera hacer como el ciclo, porque esto de las emociones es bastante cíclico. ¿Qué pasó? Esto vino desde diciembre, doctor, y vino desde la noticia. La noticia fue como, hay un virus en China. Entonces la gente, bueno, lo impactó, captó la atención mentalmente. Qué triste, ¿verdad? Hay gente que se está muriendo, pero como no nos está pasando a nosotros, entonces no me impacta tanto. Luego de esa fase de la noticia llega la fase del enojo, la ira. Ya está llegando a los países cercanos, aquí no ha venido todavía y entonces entro en esa ira porque no se están tomando las medidas, qué nos va a pasar a nosotros los nicaragüenses, cómo vamos a estar, y empiezan las emociones ya a salir. Las primeras emociones fueron esa como enojo contra los demás porque no se está cuidando el país. Y luego viene, anuncian el primer caso y la gente entra en miedo. Ya el miedo se apodera del ser humano y hay dos reacciones, o me paralizo o actúo de manera impulsiva. Ahí están justificadas las dos reacciones del miedo. ¿Qué pasó al día siguiente de la emoción del miedo? Algunas personas se paralizaron. Significa que la emoción fue positiva, porque yo me paralizo para tomar medidas preventivas. Fueron muchas, por ejemplo, las madres que ya no mandaron a sus hijos al colegio al día siguiente por prevención. Algunos no salieron por prevención para ver qué podían hacer o qué iba a pasar al día siguiente. Es una emoción útil. ¿Cuándo se vuelve una emoción inútil o dañina? Cuando actúo por impulso y los supermercados estaban llenos, se empezó a acaparar cosas sin prever para más adelante, sin decir, de pronto la gente se gastó su mes o su quincena en el supermercado en cosas que no iba a necesitar y luego, dentro de 15, 20 días, la emoción va a ser de tristeza o de frustración porque ya no tengo recursos económicos para ir a comprar y ya se me están acabando las cosas. Entonces, ese miedo, esa impulsividad es inútil y luego daña más la salud emocional. Y luego pasamos a la fase de la aceptación, que hay muchas personas que se quedaron en las primeras fases de las emociones desbordantes, pero cuando nosotros entramos en la fase de aceptación, que ya hay personas que lo están poniendo en práctica, decir, está bien, hay un virus, ya está la enfermedad aquí en el país, ya no puedo hacer nada afuera, pero sí puedo hacer desde mi casa, puedo estar vulnerable, tengo gente vulnerable y acepto la situación. Cuando yo logro aceptar la situación, mis emociones van canalizándose y es donde empiezo a ver qué me está enseñando esto, cómo puedo manejarlo, cómo puedo ayudar a los míos, cómo puedo prevenirlo, cómo me cuido, cómo ayudo a otros. Y si yo doy ese salto emocionalmente, esta situación me va a enseñar y me va a hacer crecer como ser humano. Si yo me estanco en las emociones de miedo, tristeza, voy a más bien tener un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. ¿Por qué? Porque la emoción de ansiedad ahorita, el nerviosismo que puede dar solamente es ansiedad como síntoma, no es una ansiedad patológica. Pero si me quedo en la fase solo de las emociones, puedo desarrollar un trastorno de salud mental. Si me voy en cualquier extremo, daña la salud emocional. Si estoy tomando las medidas que usted está diciendo y solo estoy previniendo salir lo menos que pueda de casa para cuidarme, entonces estoy haciendo un bien por mí, un bien por los míos, por ende es un buen comportamiento porque es de cuido. No necesariamente va a ser así el resto de la vida y esto es algo que mentalmente lo tenemos que esquematizar. Hay que meternos en nuestra mente que esto va a pasar y que luego vamos a poder retomar. Es momento, si nos vamos a quedar en casa, es momento de aprovechar para ver todo aquello que no estábamos haciendo en nuestras casas, aquellos descuidos quizás que teníamos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestras parejas,
y poder aprovechar de manera productiva. Debemos ser proactivos ahorita si nos vamos a quedar en nuestras casas, de manera tal que no lo veamos como una restricción. Con el tema de la información, por ejemplo, hay información y hay desinformación. ¿Qué debe de hacer el televidente o el radioescucha? Tener una fuente confiable. Si yo escucho una información, yo voy a la fuente y me cercioro bien primero de que la información es veraz, que la información es verdadera, porque hay mucha información de alerta, mucha información falsa que solamente me pone mal emocionalmente. ¿Qué es lo que me está enseñando esta situación que está viviendo? 2018 fue una temporada que igual nos afectó a muchos emocionalmente. Entonces nuestra salud mental estaba como medio recuperándose de todo este caos que hubo en el 2018. Algunas personas aprendieron a ir regulando la información, ir dosificando de fuentes confiables. Otras personas no aprendieron esa lección y ahorita otra vez están teniendo crisis de ansiedad por el exceso de información. Sí es importante lo que esta persona está haciendo de ir dosificando la noticia. En la mañana, ve en la mañana la noticia, ve en la tarde la noticia para estar informada nada más. Hay 3 miedos, doctor, que son los que están ahorita girando en torno a las personas. El miedo al contagio, porque quizás no puedo quedarme en casa, tengo que agarrar el bus, me rozo con otra gente y aunque yo esté tomando mis medidas, otras personas no las están teniendo. Entonces tengo ese miedo al contagio, el miedo a ser el portador que lleva ese virus a mi casa y se lo paso a mis hijos, a mi familia, y el miedo a que mis padres o mis abuelos, como son de la tercera edad, están vulnerables y también se enfermen. Esos 3 miedos acaparan a la persona y emocionalmente la inestabilizan. La única manera de poder regular esta emoción es tomando medidas. ¿Qué pasa? Que nos enfocamos siempre en cómo está actuando los demás y no en cómo estamos actuando nosotros. La única manera de regular mi propio miedo es cuidándome, porque eso me va a dar seguridad. Ha costado tanto el distanciamiento social, la falta de la aglomeración de personas, pero ¿qué pasa? Que estamos enfocados en lo negativo. Ahora, si tengo miedo a morir, a que se muera mi familiar o a que se muera mi abuelito, ¿cómo lo estoy cuidando? ¿Realmente está sintiendo los síntomas o solamente es imaginario? Solamente es por el temor que tengo, que hasta veo que ya lo veo más enfermo al abuelito y quizás ya es solamente por la enfermedad. Si usted ve al adulto mayor con pesar, con miedo, con lástima, se lo va a transmitir a él y lo va a enfermar más, pero no del COVID, sino de emociones también. Estamos en casa, muy probablemente en casa, pero haciendo nada. Y si yo estoy en la casa y me quedo en pijama todo el día, eso emocionalmente me enferma. Puede pasar hasta 15, 20 días en su casa o 40 si gusta, pero las primeras semanas muy probablemente descansen, duerman, estén ahí como sintiéndose bien, como en vacaciones. Pero luego eso puede tener una afectación emocional porque empieza el aburrimiento, la inestabilidad de ahora qué va a pasar, la incertidumbre si laboralmente voy a seguir ejerciendo o no, y todas esas emociones le pueden pasar la factura a su salud mental. Entonces es importante que establezca rutinas diarias, no pase en cama hasta las 9, 10 de la mañana, trate de levantarse normal como se levantaba cuando iba al trabajo, báñese todos los días y cámbiese de ropa, no pase en pijama, establezca una rutina de trabajo. Las personas que pueden trabajar desde casa, háganlo como si estuvieran trabajando medio turno. Puede ser desde las 8 hasta la 1 del día y pasan trabajando en una mesa o en un escritorio. Igual para los niños, es importante que los niños no pierdan la rutina porque los niños se ven afectados. De pronto los niños están con mucha rabieta o están más malcriados, pero es porque no están expresando lo que ellos sienten. Ellos también sienten miedo,
también a veces los exponemos a información y ellos se sienten tristes, se sienten con miedo o ven a la mamá quizás con una gripe y ya tienen miedo. Y eso es importante que hablarlo con los niños. Establezcales rutinas de estudio. Aunque en los colegios todavía no le den una guía, usted puede crearle hábitos de estudio como la caligrafía, hábitos de lectura. Puede darle a su hijo que pase de 8 a 11 leyendo un libro de cuentos y luego comparte o comentan el cuento con la mamá y el papá. Eso hace que estemos ocupados porque mantenemos la rutina y nuestro cuerpo siente que está en movimiento. Si nosotros nos ponemos sedentarios ahorita, nuestras emociones van a bajar y nos vamos a enfermar emocionalmente, no del COVID. ¿Cómo manejo mis emociones? Parte de manejar mis emociones es identificar cómo me estoy sintiendo en casa, qué emoción es la que estoy sintiendo, poderla conversar con otras personas que quizás me van a dar otro punto de vista y eso me va a dar calma y luego accionar para canalizar esa emoción. Si estoy muy triste, porque estoy triste, quizás porque no he conversado con mis familiares, entonces los llamo y hago uso de la tecnología y los llamo y eso me va a regular la tristeza. Hay que cuidarnos y si nuestro paciente tiene los síntomas, hay que prevenir. Cuide sus emociones, identifique qué es lo que más lo está atormentando y póngase en acción con protagonismo de cómo puede hacer usted desde su hogar para cuidarse a usted y cuidar a los suyos. Lo demás no está en sus manos. A ¿Dónde lo mí localizamos? en Clínica Metrópolis, contigo Alpalía Altamira, número de teléfono 7683-3661. ¿Puedo? Sí, sí, A sí. las personas que ya tienen una patología de salud mental, es importante que en estos momentos no dejen su tratamiento, ya sea que estén con psicofármacos o con psicoterapia, es importante no abandonarla, busquen a su terapeuta, creo que en línea le pueden dar su continuidad porque cuando la ansiedad o la depresión ya está diagnosticada, es importante, en estos momentos se puede poner peor, entonces es importante que siga con su terapia, llame a su terapeuta de alguna manera en línea, pueden continuar con el tratamiento.